Bien, en esta ocasión vamos a trabajar siempre con circuitos eléctricos, pero quiero explicar una pequeña actividad que se ha dejado por ahí en una guía. Se les ha pedido que investiguen en las viñetas de los electrodomésticos de su casa algunos valores como son el voltaje que utilizan, el amperaje o intensidad, ¿verdad? A este voltaje o diferencial de corriente eléctrica o de potencial eléctrico, amperaje, resistencia, potencia no se les mencionó, sin embargo en este video vamos a trabajarlo. Al buscarlo, normalmente vamos a encontrar dos, difícilmente vamos a encontrar tres valores, pero casi siempre van a ser dos. Voltaje que consume, por decirlo de esa manera, o diferencial de potencia, amperaje, pocas veces o casi nunca la resistencia, y muchas veces podemos encontrar la potencia en watts. Esa es la potencia en watts. Veamos en este caso, en una licuadora yo encontré que trabaja con 110 voltios y con una intensidad de corriente de 3.18. Anteriormente habíamos mencionado aquí este punto. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Al ubicar estos valores en este triángulo podemos deducir las otras dos ecuaciones de sus componentes, que son intensidad, voltaje y resistencia. Dicho de otra manera, la resistencia va a ser igual al cociente de dividir el voltaje entre el amperaje o la intensidad. Y el voltaje va a ser igual al producto de la resistencia por la intensidad. Por ahí encontré la fórmula, o recordé la fórmula más bien, de la potencia. La potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad, por si acaso queremos saber la potencia de un electrodoméstico o de una máquina, entre otras cosas que podemos mencionar. Vamos a empezar a trabajar con estos datos de la licuadora, que en este caso tenemos. ¿Qué vamos a encontrar? Si tenemos ya básicamente el voltaje y tenemos la intensidad, ¿qué sería esto? Vamos a buscar en primer lugar la resistencia, ¿verdad? La resistencia va a ser igual, según esta fórmula, miren, al voltaje sobre la intensidad. Voltaje sobre intensidad. Resistencia igual a 110 voltios sobre 3.18 amperes. Esa es la resistencia que pone o con que trabaja esta licuadora para permitir el paso del fluido eléctrico. 110 entre 3.18, y así obtenemos una resistencia de 34.59 ohmios. Ese es uno de los datos que se les pide. Ya tenemos los tres datos principales: voltaje, amperaje y resistencia. Ahí está, 34.59 ohmios. Pero si queremos calcular, por ejemplo, la potencia de esta misma licuadora, basta multiplicar el voltaje, que sería 110 voltios, por la intensidad, que en este caso es 3.18 amperes. Y tenemos 349.8 watts. Ese es, ¿qué son los watts? ¿O qué es el potencial? Bueno, es la fuerza, la rapidez con la que trabaja una máquina. Muy bien, otro ejemplo. Ahí entre los utensilios de mi cocina encontré un calentador de agua que tiene una capacidad de 1 litro.
y realmente se tarda unos 3, 4 minutos o 5 máximo si está lleno en calentar el agua. Eso es muy rápido, quiere decir, y tiene una resistencia sólida muy buena. Entonces quiere decirte que consume bastante corriente. Pero veamos, tenemos que solamente encontré en ella 120 voltios y 1500 watts, como dije, es bastante, pero no encontré ni la intensidad ni la resistencia. Ahora bien, si yo tengo que el potencial o que la potencia es igual al producto del voltaje por la intensidad, o sea, esto es el resultado de multiplicar esto por esto. Lo primero que debo obtener entonces va a ser la intensidad. Si yo aplico en mi ecuación o el triángulo ecuacional para facilitarme el trabajo, simplemente si ya tengo un producto acá, ¿verdad?, entonces solo voy a colocar el potencial o la potencia allá arriba y ya la tengo. Ya puedo construir mis otras ecuaciones. Voltaje va a ser igual a la potencia sobre la intensidad, y la intensidad va a ser igual, ¿verdad?, intensidad va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Y ahí están, ya tengo las tres. Entonces, a partir de esto, lo que tengo que hacer es encontrar la intensidad, porque es lo que más, en este caso, me urge. Y lo vamos a hacer de esta manera. Sigue para calcular la intensidad y tengo el potencial, que son 1500 watts. Lo voy a dividir entre los 120 voltios. $1500 entre 120 y tenemos que son 12.5 amperes. Ahí está, 12.5 amperes. El siguiente cálculo entonces sería la resistencia. Ahora sí, ya se me hace fácil porque ya tengo el valor de la intensidad. Retomo esta ecuación y decimos: resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad, 120 voltios, que es con lo que trabaja, dividido entre 12.5 amperes. Al dividir eso tenemos 9.6 ohms. Y ahí tenemos ya resuelto nuestro problema. Estos dos ejemplos les van a servir para complementar ese cuadro que se ha puesto en la guía de la lección 3 del módulo 2. Así que eso es todo. Si alguien puede pensar, bueno, ¿y esto para qué me puede servir? Te puede servir para mucho, desde quitarte los mitos de que hay aparatos que consumen más que otra cosa. Hay gente que cree que lo que más consume en una casa es la refrigeradora, y eso es falso. Como pueden darse cuenta, un aparatito como un Pichel, miren cuánto está consumiendo, la intensidad, el amperaje que trabaja, el potencial de corriente. Entonces hay muchas cosas que pueden desmentirse, comprobarse y tomar decisiones a partir de la economía. Y obviamente para una vida, para instalar los térmicos en tu casa también. Si te dejan un térmico de 15 watts y estás consumiendo 20, siempre se te va a estar disparando. Entonces todo eso tiene una utilidad importante.